La Unión Europea tiene bastantes retos que enfrentar en esta próxima década del siglo XXI. Probablemente hay retos relacionados con el campo de la tecnología. Por ejemplo, hay datos preocupantes como que entre las 15 primeras compañías del mundo en el ámbito tecnológico, ninguna de ellas es europea. Creo que ahí la Unión Europea debe reforzar su presencia en campos tan desconocidos y que generan tanta incertidumbre como por ejemplo el de la inteligencia artificial. Creo que por lo tanto que en el campo de la tecnología, de la investigación, del desarrollo de productos tecnológicos, la Unión Europea debería invertir más esfuerzo y convertirse en una potencia puntera, competitiva a la altura de China, de Estados Unidos, ¿no?, de otras grandes potencias que en materia tecnológica sí que nos llevan una buena delantera. Igualmente creo que en el campo de la comunicación social la Unión Europea tiene bastantes retos. Por ejemplo, todo el desafío de las noticias falsas, el clima de posverdad, de este giro emocional que ha adoptado la democracia en el siglo XXI, creo que los Estados deben también legislar y establecer normas para controlar qué ocurre en el ecosistema digital. Creo que hace falta una capacidad normativa por parte de los Estados miembros para regular ciertos, por supuesto todo lo que tiene que ver con el campo delictivo que ocurre en el entorno digital, en Internet, pero también ciertos usos de las redes sociales que se están manifestando como una clara amenaza para la estabilidad de nuestras democracias. Los partidos populistas saben perfectamente que un elector enfadado va a votar partidos extremistas, mientras que un elector preocupado va a votar opciones de centro. Y como esto está demostrado, están estableciendo los populismos terrenos de juego en los que el mensaje es el enfado o desatar la ira para que se voten opciones extremistas. Por lo tanto, yo creo que hay que controlar el espacio digital, el ecosistema digital, en el que estos mensajes, que se expanden sin ningún tipo de control por parte de agentes malintencionados, que tienen la intención de contaminar la opinión pública. Esto se puede hacer, obviamente, no conculcando derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, pero sí se puede hacer por la vía del refuerzo de medios de comunicación. Por ejemplo, una prensa robusta e independiente es necesaria para poder hacer frente al debunking, ¿no? Es decir, al desmontar los bulos y las informaciones falsas que están contaminando la opinión pública e impidiendo que el ciudadano pueda adoptar o tomar decisiones políticas con una información veraz y por lo tanto de forma consecuente. Este es otro reto. Y el tercero, por decirlo de un modo sintético, creo que está relacionado con el campo social, en cierto modo cultural. Creo que los medios de comunicación son importantes para crear una cultura común. Si bien en el terreno económico y en buena parte en el administrativo y el político la Unión Europea es un claro ejemplo de éxito, creo que en el campo cultural o social el éxito no se puede medir con la misma gratificación. Hace falta que se desarrolle en cada uno de nosotros el sentimiento de pertenencia y de orgullo de pertenencia a la Unión Europea. Estos Estados Unidos de Europa, que diría nuestro gran filósofo español contemporáneo, ¿no?, José Ortega y Gasset, este sentimiento de pertenencia a este gran conjunto de naciones que somos los que formamos la Unión Europea. Es probablemente el mejor espacio del planeta donde se pueda vivir desde el punto de vista de la garantía de nuestros derechos civiles. Y yo creo que este mensaje hay que reforzarlo, hay que vencer los muros lingüísticos que nos separan y que nos impiden comunicarnos de un modo más efectivo, hay que propagar de un modo más eficaz o más eficiente los lazos culturales que nos unen y conseguir hermanar a los pueblos que forman Europa, que ese entrañamiento se consiga de un modo más eficaz para que precisamente los populismos y los mensajes que tratan de desestabilizar o debilitar la Unión Europea tengan un muro de contención en nosotros mismos, en los ciudadanos europeos. En mi opinión, y creo que en esto no me lleva la pasión, ¿no?, ni el sentimiento de pertenencia a mi nación, a mi patria, creo que España está llamada a desempeñar un rol fundamental en la Unión Europea. Lo ha estado desde el principio de su pertenencia o de incorporación al proyecto de la Unión Europea y en el contexto venidero, en la medida en que el Brexit se pueda ejecutar y esta cuarta posición
que ocupaba el Reino Unido vaya a ser ocupada por España, creo que su presencia, tanto en número de europarlamentarios en el Parlamento Europeo, como en el resto de organismos de la Unión, como en la propia aportación que hacemos al presupuesto de la propia Unión Europea, España va a hacer mayor esfuerzo y su presencia se va a ver reforzada. Por lo tanto, creo que esto va a suponer para nuestro país un aldabonazo para tomar conciencia de lo que verdaderamente nos jugamos con el proyecto europeo, y España tendrá que dar, como se dice popularmente, el do de pecho y estar a la altura de lo que se espera de la cuarta nación de la Unión Europea, de una unión de 28 Estados miembros o de 27 Estados miembros. Por lo tanto, creo que España tiene un rol importante. Creo que en épocas en las que los extremismos y los populismos se han exacerbado en muchos países de Centro Europa, en España este mensaje ha estado bastante más comedido. Es verdad que ahora hay representación de nuevos partidos extremistas en nuestro Parlamento, pero esto ha surgido en 2019, es muy reciente. Otros países, otras naciones de la Europa continental o incluso de Reino Unido llevan años, ¿no?, con partidos extremistas en sus parlamentos. En España parece que teníamos un muro de contención, ¿no?, frente a los populismos. Bueno, hay una representación de partidos que lanzan mensajes populistas o hacen campañas electorales y políticas populistas, pero considero que España sigue siendo un referente en el sentido de una política a la altura de lo que merece la Unión Europea. A mí me gusta la Europa que tenemos. Yo me siento muy orgulloso de ser europeo. Verdaderamente, cuando viajo fuera de nuestras fronteras de la Unión, siento verdaderamente el orgullo, ¿no?, de decir que soy europeo. Muchas veces cuando hablo con amigos sudamericanos que tienen pensado venir, siempre utilizo la expresión Europa, no España. Oye, ¿cuándo vienes a Europa? Suelo decir a las amistades que tengo o a los colegas que no son europeos, ¿no?, y van a venir a nuestro territorio, porque considero que nuestro territorio es todo el continente europeo, ¿no? Yo quiero que Europa siga siendo lo que está siendo ahora mismo. Quiero que mis hijos y mis nietos puedan seguir yendo desde aquí a los Urales sin enseñar el pasaporte. Quiero que mis hijos crezcan en un conjunto de naciones que cada una de ellas representa una oportunidad de crecimiento personal, profesional para ellos mismos, ¿no? El otro día precisamente debatía con unos amigos sobre si el futuro de nuestros hijos va a ser peor, el mundo que les dejamos, que el mundo que nosotros heredamos de nuestros padres. Sabes que por ahí hay una corriente de pensamiento que cree que el mundo de nuestros hijos va a ser peor que el mundo que hemos heredado nosotros, de nuestros padres. Y yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que el mundo que nuestros padres nos han dejado era un mundo mucho más fronterizo del que es el nuestro. Y en la medida en que las fronteras han desaparecido, creo que nuestro horizonte se ha expandido. El horizonte de mis hijos es toda Europa. Y mis hijos probablemente van a pensar con mentalidad europea. Y yo creo que esto es un valor que hay que reforzar. Formamos parte de una comunidad de millones de europeos. Es el mayor proyecto político después de la Segunda Guerra Mundial, no cabe ninguna duda, y es un proyecto de éxito. Por lo tanto, no solo me siento orgulloso de ser europeo, sino que creo que es un valor del que nos podemos seguir sintiendo orgullosos y que tenemos que seguir construyendo para que los puedan heredar los que vienen detrás, ¿no?